24 horas los noticieros estaban funcionando, generando dinero, vendiendo publicidad. Ellos lucraron con el sufrimiento de la gente. No piensen que los medios de comunicación están para informar, ellos están para lucrar. Nosotros somos productos que se venden. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero hacer un video que sí, en realidad va dirigido a todo el mundo, pero en particular, pero en especial a todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la salud, que están batallando hoy en día con una de las crisis sanitarias, una de las crisis de salud más importantes de la historia, porque cada vez hay más personas que están con miedo, con sufrimiento, con angustia, con tristeza, con ansiedad. Todo eso deriva obviamente en problemas físicos, en problemas de salud, y por supuesto que el trabajo se va a hacer cada día más incesante, ¿no? Hace unos días estuve compartiendo con ustedes un video que se llama El libro que odian los tiranos, que es más que nada una amonestación a la clase gobernante, a la clase política, por quienes oramos, porque la Biblia nos dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes para que haya calma, para que haya paz, para que haya tranquilidad. Y sin lugar a dudas, un papel importante juegan hoy en día nuestros gobernantes en cuanto a la situación actual que estamos viviendo. Y también hice un video hace poco hablando acerca de la paciencia de los santos, que hice un mensaje dirigido a las personas que están sufriendo hoy, que están en los hospitales, que han perdido un familiar, que están pasando realmente por necesidad y que muchas veces se sienten abandonados de Dios y que realmente Dios no les ha abandonado. Y me pareció importante también hacer un mensaje que, si bien es para todos, como cada uno de los mensajes que yo presento, cualquiera los puede escuchar y sacarle algún provecho, pero va dirigido también de manera especial a aquellas personas que trabajan en el ámbito de la salud. Por quienes oramos también, porque cuando un familiar nuestro cae enfermo queremos que lo traten bien. Si nosotros caemos enfermos queremos que se nos trate bien y queremos estar tranquilos, queremos estar con la menor preocupación posible, etcétera, etcétera. Oramos también por aquellas personas que hoy están trabajando sinceramente para beneficio del prójimo, ¿no?, en el ámbito de la salud. Pero de la misma manera como a la clase política y a cualquier otra clase que tenga un grado de responsabilidad, Dios ha de pedirles cuenta acerca de si hicieron las cosas correctamente o no, si hicieron las cosas a conciencia o no. ¿Por qué? ¿Por qué quiero destacar esto? Porque la clase médica o la comunidad que trabaja en el ámbito de la salud, como cualquier otra comunidad, como la clase política o como la clase trabajadora, etcétera, etcétera, es una clase que es corruptible. ¿Y a qué me refiero con que es corruptible? Con que muchas veces están luchando con conflictos de intereses, ¿sí? Nosotros sabemos que hay una industria muy grande, que es la industria farmacéutica, que influye en determinada manera en gran parte del sector de esta comunidad, ¿sí? Y cuando influye sobre aquellos que están por encima de la comunidad, y si hay un sistema jerárquico, no nos queda otra que acatar un protocolo. Y yo puedo ser un trabajador de la salud lo más sincero del mundo, y sin embargo estoy bajo una autoridad jerárquica con la cual me veo obligado a seguir un protocolo que no es en muchos de los casos lo mejor para el paciente, pero sí es lo mejor para la industria, ¿sí? Entonces existen conflictos de intereses. Yo creo que nadie se animaría a negar tremenda cosa, y mucho más hoy en día en esta crisis que estamos viviendo, en la cual los pacientes que ingresan con una determinada etiqueta, la etiqueta de la plaga, ¿sí?, reciben, estos hospitales, sanatorios, etcétera, reciben subsidios del Estado. Cuando el Estado interviene, por lo general siempre corrompe todo, ¿no? Entonces hay un conflicto de intereses, y cada día que pasa ese paciente internado, ese hospital recibe más subsidios, ¿sí? Entonces, cada vez que hay subsidios e intervenciones estatales, las cosas se corrompen un poco. No nos pidan, por favor, no nos pidan que seamos tan ingenuos para ignorar esto que ha pasado durante toda la historia de la humanidad. Cada vez que el Estado intervino hay corrupción de los funcionarios públicos, de aquellos que deberían velar por el pueblo. Así que vamos a establecer algo primeramente antes de avanzar. La clase médica también es corruptible. También es corruptible, también es comprable, lamentablemente, y Dios también les va a pedir cuenta de cómo trataron a aquellas personas que estuvieron bajo su cuidado, ¿sí?, y que nunca los cuidaron gratis, ¿sí? Sáquense del chip de la cabeza de el servicio médico gratuito. Nunca los cuidaron gratis, porque todos cobraron un sueldo. Puede ser menor o mayor, pero todos cobraron un sueldo que lo pagó toda la comunidad, que lo pagó el pueblo.
Y muchas veces esa clase médica, enquistada con la clase política, se robaron lo que tendría que haber ido a camas, a vendajes, a etcétera, etcétera, a insumos, ¿sí? Se lo han robado. Entonces, nunca es un cuidado gratuito, no existe algo gratuito, siempre alguien paga las cosas, ¿sí? Entonces, Dios les va a pedir cuenta de cómo trataron a las personas que tuvieron que estar bajo su cuidado y si cumplieron sus juramentos de tratar bien y de ayudar a las personas a que se recuperen lo mejor posible. Hoy día sabemos, la ciencia médica lo ha comprobado, que el estado de ánimo de las personas, el estado de ánimo de los pacientes influye en gran medida, si no en un 80 o un 90% en la recuperación y en la prevención incluso de las enfermedades. No hay ninguna duda de que los protocolos que se han estado llevando a cabo durante el último año han sido de los más despiadados para con las personas que están sufriendo, con las personas que están pasando por enfermedad. Muchas personas no han ido a tratar sus enfermedades por temor, por el temor infundido por los medios de comunicación mercenarios, ¿sí? Que con ellos la verdad es que tengo muy pocas salvedades, pero los medios de comunicación son mercenarios, han hecho un terrorismo de Estado. Un terrorismo de Estado significa cuando se infunde temor constantemente a la población con el fin de que la población haga tal o cual cosa. Han usado el sufrimiento de la gente, han usado la enfermedad, han usado la desesperación de la gente para lucrar, porque el show siempre continuó, ¿sí? Aunque la gente se quedó sin trabajo, 24 horas los noticieros estaban funcionando, generando dinero, vendiendo publicidad. Ellos lucraron con el sufrimiento de la gente. No piensen que los medios de comunicación están para informar, ellos están para lucrar. Nosotros somos productos que se venden. Y si alguna vez van a hacerte una nota o van a hacerte un reportaje es porque te están vendiendo a vos también, porque vos sos el producto, no les interesa tu sufrimiento, ¿sí? Entonces los medios de comunicación, que son mercenarios, infundieron temor durante 24 horas. Dios les va a pedir cuenta por eso, y muchas personas se murieron solas sin tratar sus enfermedades por temor, por el miedo infundido, ¿sí? Entonces, en esto es cómplice también la clase médica, porque si hay algo que debía hacer la clase médica era cuidar la salud emocional de los pacientes, era cuidar que las personas no decayera su estado de ánimo para que no decayera su sistema inmunológico. Eso debe haber hecho la clase médica, pero la clase médica no lo hizo. Se quedaron calladitos dejando que el terrorismo mediático y las farmacéuticas se llenaran de plata a costa del sufrimiento de la gente. Dios va a pedir cuenta también acerca de eso. Con respecto a lo que estamos viviendo hoy en día, yo estuve leyendo esta semana, releyendo en realidad, porque esto lo leí en el año 2018, esta revista salió publicada en el año 2018, que habla acerca de la ciencia, ¿sí? La ciencia que está luchando contra ¿qué? Contra el flu. Vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo flu, ¿sí? Contra la influenza. Y fíjense lo que dice en la tapa. Nos enfrentamos a un virus que evoluciona. Estamos preparados para la próxima, yo voy a decir plaga, ¿sí? Estamos preparados para la próxima plaga, ¿sí? Y acá aparece un hombre vestido de astronauta con la foto más conocida a partir del 2020 en sus manos, ¿sí? Esto ya salía en el año 2018 y se nos decía de que era lo que prácticamente iba a diezmar a la humanidad. Acá hay una pequeña nota al pie, una pequeña cita que se las voy a leer ahora, que dice así: la plaga, voy a decir plaga, la plaga de influenza es por naturaleza un asunto internacional. Fíjense ya cómo venían gestionando y publicitando un futuro sistema de vigilancia global. Dicen, bueno, el flu es un problema internacional, es de naturaleza un asunto internacional, requiere entonces una solución internacional. Esto lo decía Margaret Chan, que era hasta el año 2017 directora o secretaria general de la organización a nivel mundial acerca de la salud. En esta revista se habla acerca de lo terrible que es el flu, del 500.000 o más de 500.000 de personas que se llevaba al año, sin contar otras enfermedades respiratorias, con otras complicaciones respiratorias, y cómo, a pesar de los recursos invertidos, a pesar del financiamiento de investigación, a pesar de la cantidad de inyecciones que se hicieron, a pesar de todas las medidas que se habían tomado, el flu parecía invencible. ¿Por qué? ¿Por qué parecía invencible? Porque mutaba todos los años. Ellos fabricaban una inyección para tal año basada en una cierta cantidad de cepas, elegían algunas de las que pensaban que podrían ser las más fuertes para la temporada siguiente. Habían muchas otras cepas, obviamente, para las cuales
no hacían vacunas, y dentro de cada cepa hay diferentes tipos, ¿sí? Vamos a decir, gérmenes que causan enfermedad o que causan esta enfermedad respiratoria. Entonces lanzaban una inyección y esa inyección podía llegar a no servirte. ¿Por qué? Porque podía pasar que el germen haya mutado y por lo tanto esa inyección ya no te servía. Entonces los esfuerzos constantes de los médicos de todo el mundo, las organizaciones de vigilancia internacionales del flu, no podían frenar lo que podría llegar a ser la próxima plaga que iba a diezmar a la humanidad. Esto lo decían en el año 2018, ¿sí? Y que obviamente era una lucha que se venía haciendo durante 70 años de investigación. 70 años de investigación o más, no recuerdo ahora la fecha. Si quieren yo puedo escanear el artículo y ponerlo en la descripción del video para que ustedes lo lean completo. Pero básicamente se estaba diciendo ahí de que no había prácticamente esperanzas de vencer el flu. O sea, el flu íbamos a tener que convivir toda la vida. Ahora, fíjense lo que pasó en el año 2021. Otra revista, una revista importante, las dos revistas que estoy mostrando son revistas importantes con artículos escritos por personas que son profesionales. Y fíjense lo que dice, este tiene un artículo que también se los voy a poner si ustedes quieren, que habla acerca de 10 buenas noticias sobre la plaga. Ahí lo tienen, 10 buenas noticias sobre la plaga. Y fíjense cuál es una de las buenas noticias. Una de las buenas noticias, hablando, primero obviamente se pone a elogiar las inyecciones, diciendo que son seguras, que son confiables, que son efectivas, etcétera, etcétera. Pero una de las noticias buenas acerca de la plaga es que, véanlo ustedes ahí, ya no hay flu, no hay flu, se acabó, desapareció. No solamente el flu, sino que desaparecieron otras enfermedades respiratorias. Dice, la buena noticia es que esta temporada el flu y otros gérmenes respiratorios han desaparecido, tanto en los meses de junio, en agosto en el hemisferio sur, como ahora en el hemisferio norte. O sea, esta noticia, dicha por científicos, expertos y toda la cosa, nos dice que aquella gran amenaza que no se podía combatir, que no había forma de refrenarla hasta el año 2018, obviamente también el año 2019 hubo flu, también hay registro de personas que morían de flu, ahora esto ha desaparecido. Y entonces acá explica y dice, bueno, en realidad desapareció porque se cortaron los viajes, la gente usaba cubrebocas, había más distanciamiento social, etcétera, etcétera. Y uno se preguntaría, ¿no?, cuando está leyendo el artículo, entonces ¿por qué esas medidas no hicieron lo mismo, lo propio, con la plaga? Entonces enseguida se encarga de destacar que es muy distinta la plaga del flu. Son dos cosas muy, muy distintas. Por eso funcionó con el flu, pero no funcionó con la plaga. Entonces, yo no sé, yo la verdad es que no soy un experto, pero me cuesta mucho creer que no haya conflictos de intereses. Me cuesta mucho creerlo. ¿Sí? Yo sé que hay gente que cree ciegamente. Esto lo publicó un artículo, es un paper, entonces es verdad. Tenemos una presunción de verdad sobre la clase médica, sobre la clase científica, que está rozando el límite con el dogma religioso. Y la verdad es que yo no soy dogmático ni aún en la religión. Yo lo que dice un pastor, yo no lo creo. Yo creo en lo que dice la Biblia. Entonces tengo que ver que esté escrito. Necesito un fundamento para saber que es verdad y que realmente Dios lo dice en su palabra. Lo mismo debería pasar, por lo menos, con el periodismo, con la clase médica, con la clase política. Nosotros no podemos ser tan ingenuos de creer absolutamente todo lo que se nos diga. Lo que estoy diciendo simplemente es no seamos ingenuos. También la clase médica miente, también la clase científica miente, y la clase política unida a la clase médica, bueno, ¿qué podemos esperar? Así que lo primero que tenemos que tener claro es que el hecho de que se nos diga de que lo mejor que podemos hacer es encerrarnos, no salir afuera, no tomar aire puro, no tomar sol, quedarnos encerrados en la casa, mirar televisión, abandonar los afectos, no reunirnos con personas, por más que se nos diga que eso es lo mejor para nosotros, no necesariamente eso sea verdad. No necesariamente eso sea verdad. No digo que no haya que acatarlo, no digo que no haya que cumplirlo. Nosotros siempre vamos a respetar a nuestras autoridades, salvo cuando se nos pida una adoración que solamente le corresponde a Dios. Ahora, eso no significa de que nuestra obediencia signifique una creencia, en absoluto, en absoluto. Yo como cristiano considero que los cristianos mienten, las iglesias mienten, los políticos mienten y los médicos muchas veces mienten.
¿Sí? Entonces, si a un médico le dan un sobrecito y le dice, vos tenés que decir que lo mejor para todas las personas es que se encierren en su casa y que no respiren aire puro, el médico va a salir y va a decir que lo mejor para las personas es que no respiren aire puro. Y cuando un político da una ley violando las libertades individuales, ahí tenemos la fórmula mágica para cualquier dictadura. ¿Sí? Esto es así. Entonces yo quiero destacar ahora cuál es la mayor necesidad del ser humano. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? La gente está sufriendo y está muriendo y está necesitada, su salud se está deteriorando, no solamente por los gérmenes, no solamente por la polución, por la contaminación ambiental, no solamente por la mala alimentación, sino que uno de los factores más importantes que hace que la gente se enferme es el estrés, la angustia, los sentimientos de culpa. Son cuestiones emocionales, son las emociones de las personas que están separadas de Cristo y que están sin un Salvador, lo que les está llevando, en muchos casos, no digo que en todos, pero en muchos casos, a contraer enfermedades. ¿Sí? Son muchas veces esas cosas las que deprimen nuestro sistema inmunológico y que nosotros caemos al final presa de diferentes dolencias, de diferentes enfermedades. Entonces yo quisiera compartir con ustedes algunas citas del Espíritu de Profecía. Estas citas aparecen en varios libros, uno de ellos es Consejos para la Iglesia, página 390 y 391, donde la sierva del Señor dice que lo que más necesita el ser humano para sanarse, tanto los que están enfermos como los que aún no se han enfermado, necesitan para sentirse sanos, para recuperarse, para salir adelante, es saber que Dios los ama, es recibir a Cristo en el corazón. ¿Sí? Y muchas veces, yo no digo que los médicos tengan que andar con una Biblia debajo del brazo leyéndole, sería bueno eso, pero no digo que tendrían que hacer eso. Pero sí digo que los médicos tendrían que demostrarles amor y respeto a las personas. Mostrarles que sí son valiosos. La gente muchas veces se quiere morir y se siente que no es valorada. Y la gente se quiere morir y la gente se muere. De diferentes enfermedades, pero se muere al fin. Pero ese es el gran problema del ser humano. Es la falta de sentirse amados por Dios. Entonces tienen una familia que no les muestra amor, tienen un entorno que no les demuestra amor, y muchas veces el médico tiene la oportunidad de demostrarle ese amor y ese respeto que esa persona necesita, de ser la voz de Dios hablándole a ese paciente diciendo, mirá, yo no me olvidé de vos, yo no me olvidé. Entonces a veces los médicos tienen esa posibilidad de ser las manos de Dios, ayudando a esas personas que están sufriendo. Entonces, quiero compartir esta cita, yo les voy a dejar el enlace en la descripción del video con la cita completa, para que ustedes la puedan leer, para que ustedes la puedan ver, que dice lo siguiente. La religión de la Biblia no perjudica la salud del cuerpo ni de la mente. La influencia del Espíritu de Dios es la mejor medicina para la enfermedad. ¡Wow! Ella no está hablando acá de la enfermedad del pecado simplemente. Ella no desliga la cuestión espiritual de la cuestión física. Dice que la influencia del Espíritu de Dios es la mejor medicina para la enfermedad. No es el terror la mejor medicina para la enfermedad. No es la amenaza la mejor medicina para la enfermedad. No es el maltrato, el desprecio, el tratar a las personas como leprosos. No ese es el mejor remedio para la enfermedad. Es la influencia del Espíritu de Cristo. Es saber que Dios les ama. Lo que necesita cada ser humano para poder recuperarse y tener el deseo de salir adelante. El cielo es todo salud, y mientras más profundamente se experimenten las influencias celestiales, más segura será la recuperación del inválido creyente. O sea que el enfermo, la persona que está ahora inválida, que está en un lecho, ¿sí? Que está en un hospital, está acostado ahí, necesita saber que Dios lo ama y necesita sentir la influencia del Espíritu de Cristo. Y a veces somos nosotros, los familiares, los amigos, los que les hacemos sentir ese amor. Pero si no nos dejan estar con nuestro familiar, si no nos dejan verlo, entonces bueno, el médico va a tener que hacerle sentir ese amor. El médico va a tener que animarlo, va a tener que levantarle el ánimo haciéndole ver que Dios no se ha olvidado de él. Va a tener que luchar con él y si es posible orar por él. Esa es la función de los que trabajan en el sistema de salud. La condición de la mente afecta a la salud del sistema físico. Esto lo dijo Elena 100 y pico de años atrás, hoy es una verdad irrefutable. O sea, esto es algo absolutamente comprobadísimo de que el estado de ánimo afecta notablemente la capacidad de recuperación de los pacientes. Si la mente está libre y feliz, y fíjense lo que va a decir ahora, como el resultado de una conducta correcta y por la sensación de satisfacción que se deriva de hacer felices a otros,
engendra una alegría que producirá un efecto positivo sobre todo el sistema. Hará que la sangre circule más libremente y tonificará todo el cuerpo. La bendición de Dios es un poder sanador, y los que son amplios en beneficiar a otros experimentarán esa bendición maravillosa tanto en el corazón como en la vida entera. Dice que lo que hace que nuestra mente esté libre y feliz es el resultado de una conducta correcta y el hecho de hacer felices a otros. ¿Cómo podemos tener una conducta correcta y hacer felices a otros? ¿Cómo podemos hacer para tener una mente feliz? Dios tiene que perdonar nuestros pecados, y para eso la persona necesita saber que Dios le ama y que está dispuesto a perdonarle. Dios puede limpiarle los pecados al enfermo, esa persona puede tener su mente libre y feliz y puede empezar una regeneración porque su sangre va a correr de mejor manera, va a ayudar a su cuerpo a recuperarse. Nosotros como seres humanos hacemos lo humanamente posible, pero Dios es el que hace la obra de restauración y de recuperación de los enfermos. Si yo soy un médico y tengo la posibilidad soy un cirujano y tengo la posibilidad de coser una herida, yo la puedo coser, la puedo vendar, la puedo desinfectar. Pero el cuerpo humano, la naturaleza misma que Dios programó para que eso se cicatrice, para que eso se cierre, es el que hace la obra. Y muchas veces las personas que están cargando con esa culpa, con ese remordimiento, con esa tristeza o con ese estrés que infunde muchas veces el terror, ¿sí? Constantemente terror 24 horas, mercenarios a sueldo, terror 24 horas, no les ayuda a recuperarse. ¿Cómo van a hacer esas personas para recuperarse si le están taladrando el cerebro 24 horas con amenazas de muerte? ¿Cómo van a hacer esas personas para recuperarse así? Fíjense lo que dice la sierva del Señor. Cuando se recibe el Evangelio en su pureza y con todo su poder, es un remedio para las enfermedades originadas por el pecado. Sale el sol de justicia trayendo salud eterna en sus alas. Esto está escrito en Malaquías capítulo 4, versículo 2. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y aceptamos el perdón de los pecados, de esos pecados que muchas veces nos llevaron a la enfermedad, dice que sale el sol de justicia en nuestro corazón, trayendo sanidad en sus alas. Elena igual lo explica, más allá de los términos bíblicos, explica de que la alegría, que la paz interior es lo que genera que nuestra sangre fluya mejor y que nuestros órganos vuelvan a funcionar de una mejor manera para propiciar una recuperación. Así que fíjense qué importante que es que las personas encuentren la paz en Cristo. Luego dice ella, todo lo que el mundo proporciona no puede sanar el corazón quebrantado, ni dar la paz al espíritu, ni disipar las inquietudes, ni desterrar la enfermedad. La fama, el genio y el talento son impotentes para alegrar el corazón entristecido y restaurar la vida malgastada. La vida de Dios en el alma es la única esperanza del hombre. ¿Qué es lo que el ser humano necesita? Recibir a Cristo, recibir a Dios. Todo el genio del ser humano, todo lo que el mundo puede ofrecer, no es capaz de preservar al ser humano. Y esto lo podemos ver, hermanos, que muchas veces una persona cae enferma, se hace un tratamiento. No vamos a mencionar las enfermedades porque a veces es traumático escuchar en los nombres de las enfermedades. Hay personas que cada vez que escuchan el nombre de una enfermedad les duele el corazón. En mi caso también, ¿sí? Entonces una persona cae en una enfermedad, se le hace el tratamiento estándar, protocolar, sin importarle la vida del ser humano, sin importarle los hábitos del ser humano, sin importarle el entorno, sin importar nada de eso. Se le hace el tratamiento, listo, vaya a su casa. Y al tiempo que pasa, vuelve la misma enfermedad. Y uno dirá, bueno, qué mala suerte. No, no es mala suerte. Es que es el entorno, es el estado de ánimo, es que son los hábitos, son un conjunto de cosas los que propician la enfermedad. Entonces hay que cambiar esas cuestiones. Y esa persona tiene que tener un cambio de actitud ante los problemas, porque muchas personas absorben los problemas y eso somatiza en una enfermedad. Entonces las personas tienen que tener un cambio de actitud. ¿Y cómo van a tener un cambio de actitud? Solamente el gozo de Cristo en el corazón puede hacer ese cambio de actitud. Solamente saber que Dios los ama, solamente saber que son hijos de Dios puede hacer ese cambio en el corazón para que, como dijo Cristo, vete y no peques más, para que no te venga algo peor. O como le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ahora levántate, toma tu lecho y anda. Y ese paralítico, que tenía una carga emocional en su corazón, se paró de su lecho y anduvo, porque primero fue perdonado sus pecados. Sigue diciendo, el amor que Cristo infunde en todo nuestro ser es un poder vivificante.
Da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser despiertan y entran en actividad. Fíjense qué interesante, ella menciona las partes del cuerpo que son afectadas por el amor de Cristo. Cuando Cristo infunde su amor, dice que son afectadas partes vitales del cuerpo, el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser despiertan y entran en actividad. Libra al alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. ¿Sí? Seguramente todas estas cosas tendrán un nombre científico. Endorfinas liberadas por nuestro cuerpo, linfocitos, etcétera, etcétera. Todo eso tendrá un nombre científico, una explicación científica. Nosotros abrimos al ser humano, catalogamos todo, pero todo eso estaba pensado. Todo eso estaba pensado y el que nos creó dejó en su manual, dejó en su palabra las indicaciones para que nos recuperemos de nuestras enfermedades. Y una de las indicaciones más famosas es Proverbio 17:22, ¿no? Que dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y es justamente de la médula ósea donde salen muchas sustancias regeneradoras de nuestro organismo y protectoras de nuestro organismo, ¿sí? Todo eso tendrá su nombre científico, yo no las puedo memorizar, pero confío en la palabra que dice que cuando nosotros aceptamos el amor de Cristo en nuestro corazón tenemos mejores posibilidades de recuperarnos nuestra enfermedad, de salir adelante. Incluso las personas que son más felices son las que menos se enferman. Esto está estadísticamente estudiado. Esto ya no admite discusión alguna sobre eso. Dice que el amor de Cristo libra al alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. Elena G. de White tiene una forma de llamar esta fuerza que es la fuerza vital, ¿sí? La fuerza de la vida. Estas fuerzas vitales o estas fuerzas de la vida se agotan con la culpa, con la angustia, con la tristeza. Todas cosas que puede sanar Cristo en un instante, si le aceptamos como nuestro Salvador personal. ¿Cuánto necesita de la parte espiritual nuestro sistema médico, nuestro sistema de salud? ¿Cuánto lo necesita? ¿Qué beneficiados se verían si en vez de sembrar terror, sembramos la palabra de Dios y las promesas de Dios de que Dios está con nosotros? Dicen que con el amor de Cristo vienen la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir. El gozo que hay en el Espíritu Santo es un gozo que da salud y vida. Termina la cita diciendo: las palabras de nuestro Salvador, venid a mí y yo os haré descansar, que están en Mateo 11:28, son una receta para curar las enfermedades físicas, mentales y espirituales. Yo sé que muchas personas van a escuchar este video, van a ver este video, van a decir: no, Emanuel, estás extrapolando lo que dice Elena sobre la salud espiritual a la salud física, no tiene nada que ver. Acá Elena lo dice bien clarito. Dice: son una receta para curar las enfermedades físicas, mentales y espirituales. A pesar de que por su mal proceder los hombres han traído el dolor sobre sí mismos, o sea, muchas veces son causa de nuestros propios pecados, de nuestros propios errores, Cristo se compadece de ellos. En Él pueden encontrar ayuda. Hará cosas grandes en beneficio de quienes en Él confíen. ¿Cuál es nuestra parte? Confiar en Cristo, confiar en Dios, entregar nuestra vida a Cristo, aceptar el amor de Dios, reconocernos y aceptarnos como hijos de Dios. ¿Cuál es la parte de aquellos que trabajan en el sistema de salud? Propiciar que las personas puedan sentirse bien de ánimo, poder sonreírles. Yo sé que hoy los tapabocas nos han quitado la sonrisa, pero la gente que está sufriendo hoy necesita saberse acompañada, necesita saber que Dios no los ha abandonado, que cuando ellos terminan en un cuarto de hospital, Dios los ama igual y Dios está con ellos igual. Y muchas veces el único medio que Dios tiene para hacerles llegar esas palabras de ánimo, ya que hoy ni siquiera los familiares pueden visitar muchas veces a sus enfermos, muchas veces es el personal de salud, son las personas que trabajan en la salud, las que pueden ayudar a recuperarse a esas personas si le demuestran el amor de Dios. No que le abran la Biblia y se pongan a leerle, porque obviamente no todos son predicadores, no todos son creyentes, pero pueden facilitarles su recuperación mostrándoles un poco de cariño, de atención, mostrándoles que en realidad Dios los ama, que Dios no los ha abandonado y que ellos pueden salir adelante si ellos confían en Cristo, si ellos ponen su vida en las manos de Cristo. Cristo puede decirle esas palabras preciosas: el que esté cansado, ¿sí?, venga a mí, venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo les daré descanso. Cristo puede decir esas palabras tan preciosas:
tus pecados te son perdonados. Mucha gente solamente necesita escuchar estas palabras. Mucha gente que hoy está inválida o que está enferma, no le preocupa tanto la enfermedad o la invalidez, le preocupa más bien saber que sus pecados les sean perdonados. Y cuando los pecados les sean perdonados, esas personas se sientan recibidas por Dios y aceptadas por Dios, los milagros se han de ver en la recuperación de los enfermos. Así que hermanos, espero que este mensaje les sea de bendición para ustedes que están viendo este video, más allá de que trabajen o no en el sistema de salud. Y si alguien está trabajando en el sistema de salud, espero que este mensaje les sea de bendición, le ayude para poder cumplir su vocación de servir al prójimo de manera desinteresada, de una manera entregada, porque no todos tenemos el don de la sanidad, pero hay gente que tiene el don de la sanidad, que tiene la vocación de servicio, de ayudar al prójimo, de estar con las personas que están sufriendo y atenderlas. Oren a Dios, pídanle que Dios les ayude, que Dios les dé fortaleza, pídanle a Dios que les ayuden a tener palabras de vida eterna para los que están sufriendo, porque muchas veces son sus palabras a las que ellos se aferran para poder seguir adelante. Así que Dios les bendiga. Si ustedes tienen conocidos que trabajan en el ámbito de la salud y quieren compartir este video, pueden hacerlo. Todos aquellos que trabajan en el ámbito de la salud pueden dejar acá abajo también todos sus comentarios. Suscríbanse al canal, compartan este video con sus amigos y nos estaremos viendo, Dios mediante, en un próximo video. Muchas veces el médico tiene la oportunidad de demostrarle ese amor y ese respeto que esa persona necesita, de ser la voz de Dios hablándole a ese paciente diciendo: mirá, yo no me olvidé de vos, yo no me olvidé. Entonces a veces los médicos tienen esa posibilidad de ser las manos de Dios, ayudando a esas personas que están sufriendo.